¿Quién es el culpable de la inflación en Argentina? Para quienes no lo sepan, Milei tuvo una inflación importante en el mes de diciembre, lleva un mes de gobierno, pero que la inflación que te dejan no es evidentemente tu culpa. Esto funciona así. La inflación que tuvo Milei en este primer mes de mandato no es su culpa, porque la inflación se produce muchísimo antes. Pero bueno, vamos a ver a Rayo dándonos la explicación. La tasa de inflación interanual de la Argentina se dispara hasta el 211,4%. Pero recuerda, la más alta... Green, Petro es mejor porque hizo escuelas y universidades para detener el narco, y Bukele es marítimo porque quiere darle al que está cometiendo crímenes lo que se merece. Malísimo debe ser lo que quisiste decir. Sí. Entiendo el sarcasmo y sí, es como tú dices. De todo el mundo. No solo eso, en el mes de diciembre la tasa de inflación intermensual explota hasta el 25,5%, la peor en todo el año 2023. ¿Se trata de un fracaso de la política económica de Javier Milei? Veámoslo. Argentina terminó 2023 con una tasa de inflación interanual del 211,4%. Se trata en estos momentos, y a falta de que el Líbano publique los datos definitivos para 2023, más grande del mundo. Se trata, decía, de la tasa de inflación más elevada del mundo. La inflación más grande del mundo, mi bro. Argentina tuvo más inflación en 2023 que el Líbano y que Venezuela, mis brothers. Y ahora la culpa es de Milei, boludo. Milei lleva un mes de presidente y la culpa es de Milei. Esto es de loco, macho. Esto es de loco. 211% de inflación en 2023, donde los que estaban gobernando eran precisamente los kirchneristas, y la culpa es de Milei. Si hubiese ganado Massa, yo no sé. Seguramente no hubieran dicho nada. Seguramente si gana Milei, si hubiese ganado Massa, no hubieran dicho nada. No hubiesen dicho nada. Por delante incluso de Venezuela o de Turquía. Y también, por cierto, de la tasa de inflación más elevada de la Argentina desde la hiperinflación de finales de los 80 y principios de los 90. Y además, en lugar de fijarnos en la tasa de inflación interanual, es decir, en diciembre de 2023 con respecto a diciembre de 2022, observamos la tasa de inflación intermensual, diciembre de 2023 respecto a noviembre de 2023, lo que observamos es prácticamente el doble. Es una aceleración de la inflación. La tasa de inflación intermensual en diciembre... También tienen que recordar que para las elecciones, ¿qué fue lo que hizo Massa? Metió el plan platita y todo esto, que metió una cantidad de dinero, o sea, una cantidad de dinero nuevo, que es terrible lo que hizo. O sea, Massa lo que hizo para tratar de ganar las elecciones fue printear dinero y meter unas inyecciones de dinero de pesos argentinos impresionantes. Entonces, claro, esto como quiera que sea iba a influir, porque esto lo hizo los meses anteriores. En la Argentina fue del 25%. Le dejó una bomba, de hecho, que no se haya ido a la hiperinflación y que se haya quedado en un 25%. Por ahora es un grandísimo logro de Milei, porque recuerden que Milei está de alguna manera intentando lograr una paridad o una brecha cambiaria menor, que llevó el dólar de 400 a 800 porque de alguna manera hay que llevar a la realidad el precio del dólar en Argentina. Entonces da 5,5%, duplicando el peor dato de inflación intermensual experimentado en la Argentina a lo largo de todo el año 2023. Como vemos, en septiembre de 2023 la inflación intermensual fue del 12,7% y en diciembre, repetimos, ha alcanzado el 25,5%, el doble que en septiembre. Atendiendo a estos datos, la conclusión a la que uno debería llegar es la tremenda ruina, el tremendo expolio que para la Argentina ha supuesto el gobierno peronista kirchnerista de los últimos 4 años, porque la inflación acumulada a lo largo del año 2023 es una inflación enteramente responsabilidad del gobierno peronista kirchnerista, de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de Sergio Massa. Esto no tiene vuelta de hoja. O sea, no hay a dónde mirar. Cuando tú ves la inflación de 2023, que los zurdos, Milei. Bro, ese es un año de ellos. No puedes mirar a otro lado. No puedes decir ahora, no, es que esta inflación es culpa de Milei porque llevo un mes en el poder, campeón. Los que estuvieron inyectando dinero, a más no poder durante todo 2023 y antes también, fueron los kirchneristas. O sea, estamos todos locos. Es que esto es de loco, macho. No solo porque este gobierno estuvo gobernando o desgobernando los destinos de los argentinos hasta el pasado 10 de diciembre de este año 2023. Es decir, no solo porque el peronismo ha gobernado en 2023 durante 344 de los 365 días del año 2023, sino también porque la alta inflación vivida en la Argentina durante las últimas semanas de gobierno de Javier Milei es entera responsabilidad de la nefasta política inflacionista perpetrada por el gobierno peronista kirchnerista de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Claro. Sí, ya sé que hay muchísima gente que le tiene muchas ganas a Javier Milei y que desearía enterrarlo políticamente al mes de haber empezado a gobernar. Muchísima gente que, por tanto, se apresura a la hora de extraer... Cuando todo el mundo sabe que la inflación no es algo que se provoque de un mes para otro. O sea, la inflación lleva tiempo producirla. Salvo que ocurra alguna catástrofe, ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, en el Mar Rojo o algo así, porque las rutas marítimas tienen que cambiar y, por ejemplo, para Europa sí se van a encarecer algunos productos porque los barcos que vienen de África ya no pueden atravesar el continente y tienen que darle toda la vuelta a África. Bueno,
es entendible, pero no es la situación de Argentina, ni mucho menos. Argentina sabemos que es una situación monetaria, lo sabemos. Traer conclusiones sobre cuál va a ser el resultado final de toda la política económica que, con gran obstaculización por parte del Poder Legislativo, está intentando desplegar Javier Milei para que Argentina vuelva a levantar cabeza. Y como hay mucha gente que le tiene muchas ganas a Javier Milei y que desea enterrarlo políticamente desde el primer día que llegó a la presidencia, aprovechan y retuercen cualquier dato negativo para tratar de arrojárselo a la cabeza al gobierno de Javier Milei. En este caso no llegan a tener la desvergüenza, todavía, de imputarle la totalidad de la inflación del año 2023. Bueno, hay algunos que sí, Rayo, ya yo he visto algunos que sí. Ya he visto un montón de posts que sí, ya he visto. Al gobierno de Javier Milei, porque si solo has gobernado 21 días de 365, es muy complicado que tengas la culpa de la inflación acumulada durante los 365 días, pero sí responsabilizan a Milei y a su gobierno de la aceleración intermensual en la inflación que, como acabamos de ver, se produjo en diciembre. Si Milei ha gobernado durante 21 días del mes de diciembre, ni siquiera durante todo el mes, pero sí durante 21 días, y en diciembre se produjo el peor dato intermensual de inflación en la Argentina de todo el año 2023, lo que vendría a demostrar esto es que la política económica que aplica Milei es peor que la política económica del peronismo. Sin embargo, durante sus 3 únicas semanas de gobierno en el año 2023, la única decisión de política económica que adoptó y que entró verdaderamente en vigor Javier Milei, y a la que por tanto se le podría atribuir responsabilidad en la inflación del mes de diciembre, la única política que adoptó y que entró en vigor Javier Milei durante el año 21 días de diciembre, o sea, ni siquiera se le puede culpar porque fue desde el día 9 en adelante, sino el día 10 en adelante. O sea. 2023 fue la devaluación del tipo de cambio oficial del peso. Nada más. Todo lo demás fueron anuncios. El proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos no está aprobado. El ajuste fiscal todavía no está aprobado. El decreto de necesidad y urgencia se aprobó, pero entró en vigor el 29 de diciembre. Por Axnor, gracias por la suscripción en Prime, bro. De modo que no ha podido tener ninguna influencia en la inflación del mes de diciembre. La única política económica relevante que sí se adoptó y que sí entró en vigor durante el mes de diciembre es, como digo, la devaluación del tipo de cambio oficial del peso. Y acaso, si lo queremos, también podríamos decir que el gobierno de Javier Milei influyó en las expectativas económicas durante el mes de diciembre. Y si esas expectativas hubiesen sido muy malas, podría haber provocado una huida del peso que generara mucha más inflación. Pero al menos durante el mes de diciembre, el tipo de cambio en el mercado entre el peso y el dólar se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles en los que lo dejó Massa. Por tanto, tampoco cabe hablar de que las expectativas que pudo generar Javier Milei provocaran una huida del peso hacia el dólar. En todo caso, más bien, contuvo esa posible huida del peso hacia el dólar. Pues bien. Esto fue lo que hizo Milei. O sea, en realidad no se fueron a la hiperinflación precisamente porque Milei de alguna manera devaluó nuevamente el peso para ponerlo hasta cierto punto en un mercado real. No fue real, no es real porque igual el dólar blue sigue estando un poco más alto, estaba como en 1000 y pico. Ahora mismo escríbanme por ahí. Hola Oscar, acabo de llegar, que me perdí. ¿Qué Ricky es este? Después voy a hablar de lo de Ricky. Todavía no he hablado de lo de Ricky. Pónganme por ahí a cuánto está el peso en Argentina ahora mismo. La última vez estaba como a, creo que 1025 me habían dicho la última vez. O sea, se ha mantenido más o menos en los mismos precios. 1125 me ponen por ahí, 1100. O sea, más o menos se va manteniendo en más o menos. Porque llegó a estar en 1000 y pico también, 1100, 1000 y pico, cuando todavía estaba Massa. Entonces, bien, centrándonos en la única política económica relevante adoptada por Javier Milei en diciembre de 2023 y que ha entrado en vigor en diciembre de 2023 y que, por tanto, ha podido tener alguna influencia sobre la inflación de 2023, la devaluación del... Con Massa llegó a 1200. Sí, no quería arriesgarme a decir eso porque no estoy seguro de si había llegado o no. Yo sé que había llegado a 1100, por ahí lo había rondado, y me parecía que había llegado a 1200, pero no estaba seguro. El tipo de cambio oficial del peso con respecto al dólar, cabe pensar que esta decisión ha contribuido a incrementar, a acelerar la inflación del mes de diciembre. Pues sí, desde luego. El 11 de diciembre el tipo de cambio oficial pasó de 400 pesos por dólar a 800 pesos por dólar, claro. Lo cual evidentemente encarece en mucho las importaciones argentinas que hasta el momento se conseguían financiar con un tipo de cambio de 400 pesos por dólar. Básicamente todos los importadores a los que el Banco Central les vendía dólares a 400 pesos, cuando a partir del 11 de diciembre empieza a vendérselos no a 400 pesos, sino a 800 pesos, todos esos importadores ven duplicar el coste de sus importaciones en términos de pesos. Para comprar fuera de la Argentina y traerlo dentro de la Argentina, claro, algo que cuesta $1, antes del 11 de diciembre había que pagar 400 pesos y a partir del 11 de diciembre 800 pesos. De modo que a la hora de venderlo internamente también han de incrementar de manera muy sustancial
el precio en pesos. Si mis costes por dólar importado han subido de 400 pesos a 800 pesos, pues a la hora de venderlo internamente también tendré que subir precios de manera acorde a ese encarecimiento de mis costes. Bastante poco subieron los precios. Por tanto, sí, durante el mes de diciembre la Argentina ha vivido un... Que de hecho muchos de los precios bajaron. Evidentemente, más bien precios internos de la Argentina. Los precios que suben son los precios que tienen que ver con importaciones. Por ejemplo, cosas supongo que tengan que ver con tecnología y todo esto que Argentina esté importando desde otros países, pues evidentemente esos son los precios que más van a subir. Entonces, videos como el que vimos el otro día, donde sí hay precios que bajaron, es porque son mercancías internas de la Argentina. Entonces, fogonazo inflacionario como consecuencia de la devaluación del peso frente al dólar. No es la primera vez que esto sucede. ¿Has visto los videos de los terroristas de Ecuador en X? Sí, puse aquí los que pude poner, no los podía poner todos luego porque los videos están salados. Entonces no los podía poner. Pero bueno, les puse algunos, ustedes pueden buscar los demás. En el mes de agosto del año 2023, el peronista Sergio Massa devaluó el peso en alrededor de un 20%. Ahora Milei lo ha hecho en un 50%. Claro. Massa en agosto lo hizo en un 20%. ¿Y qué sucedió inmediatamente después? Pues que los precios, que en términos intermensuales venían creciendo a un ritmo de alrededor del 6% mensual, a partir de agosto comenzaron a incrementarse a un ritmo del 12%, de más del 12% intermensual. Devalúas un 20% y los precios internos te suben alrededor de un 12% intermensual. Devalúas un 50%, como ha hecho Milei, y los precios internos se te incrementan en alrededor de un 25% intermensual. 25%. Vamos, que no debería haber ninguna sorpresa al respecto, porque incluso en estos dos ejemplos, la relación entre devaluación e inflación intermensual es aproximadamente la misma. Por tanto, sí, la devaluación del tipo de cambio oficial aplicada por Milei durante el mes de diciembre es la principal responsable del fogonazo inflacionista que se vivió en la Argentina durante el mes de diciembre. Ahora bien, ¿es responsabilidad de Javier Milei la devaluación, la fortísima devaluación del tipo de cambio oficial que tuvo que aplicar al inicio de su presidencia? No. El tipo de cambio oficial únicamente es el precio al que el Banco Central de la República Argentina vende los dólares que posee. Javier Milei lo que está haciendo es intentando poner precios sinceros para equilibrar el peso con el dólar para entonces poder dolarizar. Para quienes no entienden por qué Milei no puede dolarizar o no debería, porque hay gente que sí dice que sí lo puede hacer. ¿Por qué no puede dolarizar de una sin tener una estabilidad de precios? Porque si él dice voy a dolarizar la economía ahora mismo, la gente va a ir como locos a comprar dólares porque sus pesos ya no valen nada. Entonces tiene que salir rápido, corriendo como locos a comprar dólares. Entonces, cuando todo el mundo quiere un mismo bien, ¿qué es lo que sucede? Se evalúa muchísimo ese bien. O sea, si todo el mundo quiere comprar el mismo teléfono o todo el mundo quiere comprar el mismo pan o todo el mundo, evidentemente los precios aumentan muchísimo. Y entonces ahí se iban a ir a una hiperinflación y el país se iba a ir a la mierda. Eso era lo que no quería que pasara Javier Milei. Javier Milei está intentando cuadrar las cuentas sin irse a una hiperinflación. Ese es el intento que él está haciendo, sin que el país se vaya a la mierda. Ya entienden, sin que la gente pues se le vayan sus ahorros al carajo. Aunque a esta altura el que ahorre en pesos argentinos, la verdad, no lo sé. O sea, es preferible, yo creo, guardar un pedazo de carne en el refrigerador que guardar pesos argentinos en este momento, pero bueno. Ese precio al cual el Banco Central vende los dólares que posee en reserva no tiene por qué ser el precio de mercado. El Banco Central podría vender los dólares o mucho más baratos o mucho más caros que el precio al que se compran y se venden dólares contra pesos en el mercado. Obviamente, si el Banco Central vendiera los dólares mucho más caros que en el mercado, nadie se los compraría al Banco Central, todo el mundo los compraría en el mercado. Y a su vez, si el Banco Central vende los dólares mucho más baratos de lo que se venden en el mercado, todo el mundo se los querrá comprar al Banco Central, aunque solo sea para comprarlos más baratos y revenderlos luego más caros en el mercado. A la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado o tipo de cambio paralelo, se la conoce como brecha cambiaria. Si el tipo de cambio oficial es mucho más bajo que el tipo de cambio de mercado, es decir, si el Banco Central vende dólares a precios mucho más bajos que aquellos a los que se venden en el mercado, entonces la brecha cambiaria será muy amplia. Si el Banco Central vende aproximadamente sus dólares al mismo precio al que se venden en el mercado, en este caso de 1.000, 1.100 a 800, entonces la brecha cambiaria será muy estrecha. Y una brecha cambiaria muy elevada es algo muy difícil de sostener en el tiempo dentro de una economía, porque cuanta mayor sea la diferencia entre lo que vale el dólar en términos de pesos y el precio al que el Banco Central vende esos dólares, más intensa, más voraz se volverá la demanda interna de dólares frente al Banco Central. Más agentes económicos en mayor cantidad le pedirán al Banco Central que le venda dólares, porque mayor está siendo la transferencia de riqueza desde el Banco Central a aquellos que consiguen comprar los dólares al precio subsidiado al que los vende el Banco Central. Imagínate tú, ellos están recibiendo pesos argentinos con el cambio a 1.000 y pico y se lo compran al Estado a 400 pesos. O sea, pueden defalcar al Estado prácticamente argentino de dólares. Arriba tengo una montaña de pesos argentinos, venga, que tú me lo estás vendiendo a 400 pesos nada más. O sea, el Estado no puede sostener eso durante mucho tiempo. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Y esto, claro, lo que provoca es el vaciamiento de las reservas del Banco Central y la necesidad de imponer crecientes racionamientos a los importadores. Si todo el mundo... Claro, dejarías el Banco Central sin dólares, ¿se entiende eso, no? Porque si
hay muchísimos más pesos en la calle, cada vez más pesos, más pesos, más pesos, y a esta gente te pueden comprar los dólares que tú tienes en 400 pesos, pues te desfalcan el Banco Central. Pide dólares para importar, pero el Banco Central no tiene dólares que repartir a esos precios tremendamente subsidiados, es el Banco Central el que tiene que decidir: a ti te doy dólares, a ti no te los doy. Es decir, tú sí puedes importar, tú no puedes importar. Pero ¿cómo sabe el Banco Central o Para los que nos gusta la economía, esto es historia económica siendo escrita a tiempo real. Exactamente, bro. Exactamente, es así. los burócratas estatales cuáles son las mercancías extranjeras que resultan más urgentes de importar dentro de la Argentina? Porque las importaciones no son únicamente importaciones de bienes de consumo finales, en cuyo caso aún podríamos pensar que hay determinados bienes de consumo que satisfacen necesidades más básicas que otros y por tanto habría que priorizar las importaciones de bienes de consumo que satisfacen necesidades más básicas, más fundamentales que otros que tengan un carácter más de lujo o más prescindibles. No, muchísimas importaciones son importaciones de bienes intermedios que indirectamente y en última instancia puede que terminen utilizándose o no para producir bienes de consumo dentro de la Argentina. Bienes de consumo que pueden a su vez tener un carácter muy básico o muy fundamental o no tenerlo. Con lo cual, si el Banco Central, si el burócrata no conoce todo el proceso dentro de la cadena de valor de los distintos bienes por el que va a pasar cada una de las posibles importaciones a la Argentina, cuando se enfrente a la disyuntiva de tener que decidir si una determinada mercancía, que puede ser un bien de consumo final o que puede ser un bien intermedio dentro de una cadena de valor que termine produciendo a muy largo plazo bienes de consumo importantes o no importantes dentro de la Argentina, cuando se enfrente a esa disyuntiva, no tendrá la información para determinar si esta importación es más importante que esta otra importación. Claro. Y por tanto, racionará las importaciones, a ti te doy dólares, a ti no te los doy, de manera completamente arbitraria. Claro. Es decir, sumiendo a la organización económica interna de la Argentina en el caos. En un desastre. De ahí que sea tan complicado que el Banco Central... Digamos que, por ejemplo, hay uno que está importando... esto no se va a basar en la realidad del ejemplo que voy a poner. Va a ser un ejemplo cualquiera, ¿no? Hola, Oscar, disculpa la interrupción, tengo 2 preguntas. Estoy en España y estoy pensando en emigrar a Estados Unidos. ¿Es fácil encontrar un contrato de trabajo, por ejemplo, con Walmart para emigrar? ¿Recomiendas comprar dólares con el dinero que quiera ahorrar? Un saludo. Bueno, el euro sigue estando por encima del dólar, así que no creo que tengas problemas. Creo que todavía está por encima del dólar ahora mismo, me parece. Llegó un momento en que estuvieron ahí una paridad ahí más o menos aparente, pero ya... Ahora mismo creo que el euro sigue estando por encima del dólar, así que no creo que tengas problemas. Y en lo segundo, bro, no sé mucho de los temas de inmigración, cómo funcionan para los españoles aquí en Estados Unidos. O sea, no te puedo dar un sí rotundo porque no sé mucho cómo funcionaría la cuestión. Entonces, Bueno, el ejemplo que les iba a poner era, hay que importar, voy a poner 2 ejemplos locos, ¿ok? Hay que importar leche en polvo, porque no tenemos leche para los niños, esto pasaba mucho en Cuba, por ejemplo, o acero. ¿Cuál de los dos es más importante? Bueno, la leche en polvo es que es para los niños, ya, pero si nos quedamos sin acero, entonces no podemos construir, por ponerte un ejemplo, en Cuba no se construía nada, pero bueno, ferrocarriles para el transporte de las personas y todo esto. Ya quedas como diciendo, los ferrocarriles para el transporte de las personas o la leche en polvo para que los niños no se mueran de hambre. Eso el libre mercado te lo resuelve fácil. O sea, no hay mucho problema. Agarra a la gente que produce leche en polvo y dice, yo tengo la leche en polvo a este precio. Los vendedores de leche en polvo en Cuba importan leche en polvo, porque no hay vaca ahora mismo, después importarán vacas, se crearán vaquerías y después empezarán a hacer las cosas. El libre mercado te lo resuelve todo así, pero en un principio sería así. Y ya está. Porque claro, tú me puedes decir, pero es que si no hay vías de tren, entonces ¿cómo vas a transportar la leche en polvo? De todos modos, aunque importes mucha leche en polvo, no la vas a poder transportar. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, la transportamos en camiones. Ya, pero sería mucho más lento porque tienes que no sé qué y el camionero tiene que dormir y no sé qué carajo y no sé qué. Bueno, toda una historia. ¿Entienden por qué al final el cálculo económico no tiene que hacerlo un político? ¿Tú te imaginas? Aquí te puse 2 factores nada más. O sea, en una economía son una cantidad de cosas las que se importan y se exportan a la misma vez, que como los políticos van a tener que llevar la cuenta de todo eso. Eso lo tiene que hacer la mano invisible del mercado. No ningún político ni un carajo como pasa en Cuba. O como está pasando en Argentina, o como está pasando en un montón de países. Pues no tiene sentido. No tiene sentido que un político tenga que estar eligiendo entre a este los subsidios, a este no, a este los subsidios, a este no, a este los subsidios. No tiene ningún sentido. Deja que el libre mercado se ocupe de eso, muchachos. Saca la mano de ahí. Central en el medio plazo pueda sostener una brecha cambiaria, una diferencia entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial que sea muy grande.
cuando la brecha cambiaria se ensancha mucho, los políticos tienden a devaluar el tipo de cambio oficial para estrechar esa brecha cambiaria. Como ya hemos explicado, el propio Sergio Massa lo tuvo que hacer en agosto. En agosto, el tipo de cambio de mercado del peso respecto al dólar duplicaba el tipo de cambio oficial. Y Massa tuvo que devaluar un 20% el peso, el tipo de cambio oficial del peso, para reducir un poquito esa brecha cambiaria. El problema fue que después de devaluar, como los mercados anticiparon correctamente que venían 3 meses de políticas tremendamente inflacionistas para intentar comprar las elecciones, el tipo de cambio de mercado del peso frente al dólar se fue al carajo, de todos modos. depreció todavía más. De modo que la brecha cambiaria no se redujo a pesar de la devaluación del tipo de cambio oficial. Pues bien, cuando llega al gobierno Javier Milei, el tipo de cambio de mercado es casi 3 veces el tipo de cambio oficial. De ahí que tenga que devaluar el peso, el tipo de cambio oficial del peso en un 50% para reducir la brecha entre ambos tipos de cambio, la brecha cambiaria, a su menor nivel desde el año 2020. O expresado de otra manera, cuando Javier Milei llega desde el 2020, estamos en 2024. A la presidencia, hereda una gigantesca brecha cambiaria que no se podía sostener en el tiempo. Si Sergio Massa no devaluó el tipo de cambio oficial mucho antes, para reducir esa enorme brecha cambiaria, fue porque venían las elecciones. Por eso no lo hizo. No lo hizo porque venían las elecciones. Pero todo ese tiempo estuvo defalcando al país. Lo que pasa es que venían las elecciones. Al contrario, que creó una masa monetaria más grande todavía. Y por tanto, lo que hace Iván, gracias por la suscripción con Prime, bro. Sergio Massa es legarle a Javier Milei una muy onerosa hipoteca, una gigantesca bomba de relojería que Javier Milei está empezando a intentar desactivar. Y el primer paso para intentar desactivarla era sincerar el tipo de cambio oficial con respecto al tipo de cambio de mercado. Es decir, reducir la brecha cambiaria devaluando el tipo de cambio oficial, reconociendo cuál es el auténtico valor del dólar en relación con el peso. Y como ya he dicho, y es obvio, la devaluación del tipo de cambio oficial, que era imprescindible, que se habría producido igualmente hubiese ganado Javier Milei o hubiese ganado Sergio Massa, esa devaluación del tipo de cambio oficial ha generado el fogonazo inflacionista que hemos visto en diciembre. Pero fue provocado por las políticas de Massa. Que a nadie se lo olvide. Si el fogonazo inflacionista de Ubre Blanca le va a dar leche a toda Cuba. Sí, no, sin duda. Ubre Blanca, para quienes no lo sepan, pues este chiste es de cubano, es una vaca que Fidel, que daba, no sé, como 90 litros de leche diario, una cosa de esa, y a Fidel se le ocurrió que iba a hacer una mezcla genética con esa vaca, iba a sacar vacas que dieran leche como loco y que en Cuba no iba a faltar la leche ni vaca. En Cuba no hay ni leche ni vaca a día de hoy. Ni leche ni vaca hay. Diciembre es consecuencia de la devaluación en un 50% del tipo de cambio oficial del peso respecto al dólar, y la devaluación en un 50% del tipo de cambio oficial del peso respecto al dólar es consecuencia de la brecha cambiaria que le dejó Sergio Massa a Javier Milei, que a su vez es consecuencia de las políticas inflacionistas tremendamente irresponsables, cortoplacistas y suicidas que aplicó Sergio Massa estando al frente del Ministerio de Economía y sobre todo durante los meses justamente anteriores a las elecciones presidenciales. Entonces, si todo eso es así, debería ser más que obvio que la enorme inflación que ha experimentado Argentina durante el mes de diciembre también es responsabilidad de Sergio Massa y, por tanto, del peronismo. Con el tiempo, a Javier Milei se le podrá criticar o alabar en función de cuál termine siendo el resultado de su política económica. Pero de momento, no le carguen a Javier Milei los muertos que tenía en el armario el peronismo. Es que no hay de otra, gente. No hay de otra. Y este tipo de videos yo se los pongo porque después me vienen a Instagram o me vienen a YouTube o me vienen a cualquier lado a ponerme cada bobería que yo me quedo así, yo, por favor, la vida, mi gente. Por favor, o sea, es que de verdad es un poquito nada más de... Yo entiendo que quizás Rayo se te haga un poco complicado de entender y todo, pero mi bro, o sea, ponele voluntad, un poquito de voluntad te pido nada más.